En la sesión de hoy vamos a ver el significado de la potencia y nos vamos a centrar en las potencias de exponente entero. Recordemos primero qué es una potencia. Una potencia es una forma abreviada de escribir la multiplicación de factores iguales. Veamos un ejemplo. Si yo tengo una multiplicación de factores iguales, 3 por 3 por 3 por 3 y por 3, yo puedo expresar esa multiplicación en forma de potencia. 3 elevado a 5, donde, como veis, el exponente me dice el número de veces que multiplico la base, que es 3, por sí misma. Cuando la base de la potencia sea negativa, el signo resultante después de desarrollar la potencia dependerá de que el exponente de la potencia sea par o sea impar. En el caso de que el exponente sea par, el resultado de la potencia será siempre positivo. Por ejemplo, si yo pongo menos 2 elevado a 2, el resultado será 4 positivo. En el caso de que el exponente sea un número impar, el resultado de la potencia va a ser negativo. Por ejemplo, si tenemos menos 2, pero esta vez elevado a 3, que es un número impar, el resultado sería menos 8. Signo negativo por tener el exponente impar. Y aquí signo positivo por tener el exponente par. En el caso de que las bases sean positivas, el resultado siempre va a ser positivo. Una cosa muy importante son los paréntesis. Fijarse en estas dos expresiones, menos 3 elevado a 4 y menos 3 elevado a 4, pero el menos 3 está entre paréntesis. Bien, en este caso la potencia tiene de base 3, positivo. El 4 no afecta al signo menos. El menos está delante de la potencia. Por lo tanto, el resultado es negativo, es menos, y ahora ponemos el resultado de la potencia de 3 elevado a 4, que es 81. En el caso de abajo, el exponente afecta también a este signo menos, porque está entre paréntesis. En este caso, la base de la potencia es menos 3. Y por tener el exponente par, el resultado es positivo. Entonces, fijarse la importancia que tiene el poner o no poner paréntesis en la potencia. Repito, en el primer caso, la base de la potencia es 3, positivo. Y en el segundo caso, la base de la potencia es menos 3, porque es lo que está entre paréntesis. Veamos ahora las propiedades que cumplen las potencias. Empecemos con el producto de potencias de la misma base. Si dos potencias tienen la misma base, para multiplicarlas se deja la misma base y se suman los exponentes. Veámoslo con un ejemplo. Si yo tengo 7 elevado a menos 2 por 7 elevado a 5, dejamos la misma base y sumamos los exponentes. Menos 2 más 5, 3, elevado a 3. Cociente de potencias de la misma base. Tenemos la misma base y si queremos dividir las potencias, tenemos que dejar la misma base y restar los exponentes. Ejemplo, si tenemos 7 elevado a menos 2 y lo queremos dividir entre 7 elevado a 5, dejamos la misma base que es 7 y restamos los exponentes. Menos 2 menos 5 menos 7.
pues dejamos menos 7. Potencia de otra potencia. Cuando tengamos una potencia en la que la base es otra potencia, podemos dejarlo como una potencia normal multiplicando los exponentes. Ejemplo, si tengo 7 elevado a menos 2 y eso está elevado a 5, lo ponemos como una única potencia de base número entero multiplicando los exponentes. Menos 2 por 5, menos 10. Pues 7 estaría elevado a menos 10. Potencias de exponente 0. Toda potencia cuya base sea distinta de 0 elevada a 0 siempre es la unidad. Es decir, poniendo un ejemplo, 7 elevado a 0 es igual a la unidad. O 3 elevado a 0 también es igual a la unidad. Veamos ahora el producto y el cociente de potencias que tienen distinta base, pero tienen el mismo exponente. En este caso, vamos a dejar el mismo exponente y vamos a multiplicar las bases en el caso que sea una multiplicación o dividir las bases en el caso de que sea una división. Ejemplo, si tenemos 10 elevado a 2 entre 5 elevado a 2, como son dos potencias que tienen el mismo exponente pero diferente base, dividimos las bases, 10 entre 5, y dejamos el mismo exponente. 10 entre 5, 2. Pues 2 al cuadrado. Si en vez de un cociente tenemos una multiplicación, por ejemplo, 2 elevado a 3 por 5 elevado a 3. Multiplicamos las bases, 2 por 5, y todo lo elevamos al mismo exponente, que es 3. Nos quedaría 10 elevado a 3. Cuando tenemos una potencia de exponente negativo, esta se puede poner como la inversa de la misma potencia, pero con el exponente positivo. Esto ya lo vimos cuando estuvimos viendo los factores de conversión. Vamos a ver un ejemplo. Si yo tengo 3 elevado a menos 4, eso se puede poner como 1 partido de 3, que sería la inversa, todo elevado al exponente positivo 4. O lo que es lo mismo, 1 partido de 3 elevado a 4, ya que 1 elevado a 4 es 1. Cuando la base es una fracción, fijarse que la inversa es cambiar el denominador al numerador y el numerador al denominador. Veámoslo con un ejemplo. Si tenemos 2 quintos elevado a menos 3, pues eso es igual a poner 5 medios, es decir, poniendo la inversa de la fracción, elevado al exponente positivo. Veamos algunos ejemplos de ejercicios. Primer ejemplo. Queremos decir el valor, o nos piden el valor, de una potencia de exponente negativo. ¿Cuál es el valor de 2 elevado a menos 3? Pues siempre que nos planteen este tipo de ejercicio, lo primero que tenemos que hacer es pasar el exponente negativo a exponente positivo, con la propiedad que hemos visto anteriormente. Esto sería igual a la inversa, que es un medio elevado a 3, al exponente positivo. 1 partido de 2 elevado a 3, que es 1 partido por 8. Otro tipo de actividad es cuando me piden que simplifique una expresión, como esta que tenemos aquí.
En este caso miramos aquellas potencias que tienen la misma base y operamos con ella. Por un lado tenemos estas dos potencias de base 2 y por otro lado tenemos estas potencias de base 5. Entonces, empezamos con la potencia de base 2. Esto es un cociente de potencias. Sería 2 partido de 2 elevado a 3 y eso está multiplicado por 5 elevado a 10 por 5 elevado a menos 6 y partido de 5 elevado a 6. Hacemos primero esto. 2 entre 2 elevado a 3 sería 2 elevado a menos 2. Dejamos la misma base que es 2 y restamos los exponentes. 1 menos 3 menos 2. Ahora cogemos las de base 5. Por aquí. Aquí tenemos una multiplicación de potencias de la misma base, por lo tanto dejamos la misma base y sumamos los exponentes. La base es 5, ponemos 5 y ahora sumamos los exponentes. 10 más menos 6 es 4. 4. Y abajo seguimos teniendo el 5 elevado a 6. Seguimos. Ya nos queda solamente hacer esta división. Dejamos la misma base y restamos los exponentes. Ponemos el 5 y al restar los exponentes, 4 menos 6 menos 2. Ponemos menos 2. Llegados aquí podemos utilizar otra propiedad de las potencias, porque ahora tenemos dos potencias que tienen diferente base pero el mismo exponente. Entonces podemos multiplicar las bases, 2 por 5 y lo elevamos a menos 2. Nos queda 10 elevado a menos 2. Como el exponente es negativo, lo tenemos que poner positivo haciendo la inversa. Y para terminar, 10 elevado a 2, que es 100. Ya tenemos el resultado de nuestra expresión. Otro tipo de ejercicio sería cuando tenemos que simplificar una expresión con potencias, pero esas potencias no tienen la misma base. En este caso tendremos que factorizar esas bases, aquellas que no sean números primos, que en nuestro caso sería el 6 y el 9, puesto que el 2 y el 3 son números primos y no se pueden factorizar más. Pues lo hacemos. 6 se puede poner como 2 por 3. Pues 2 por 3 está elevado a 2 y también está elevado a 4. Por 3 al cubo, partido de 2 elevado a 6 por el 9 se puede factorizar como 3 al cuadrado. Pues ponemos 3 al cuadrado y eso estaba elevado a 4. Este 4 es el que hemos puesto aquí. Seguimos desarrollando esto. Aquí tenemos potencia de otra potencia. Pues multiplicamos los exponentes. 2 por 4, 8. Entonces esta expresión de aquí la podemos poner como 2 por 3 elevado a 8. El 3 al cubo lo dejamos igual. El 2 elevado a 6 lo dejamos igual. Y volvemos a tener aquí potencia, otra potencia, multiplicamos los exponentes y dejamos la misma base. 3 y 2 por 4, 8. A continuación vamos a quitar este paréntesis. Lo podremos poner como 2 elevado a 8 por 3 elevado a 8. Y lo que nos queda por aquí lo ponemos otra vez. Por último ya, lo que tenemos que hacer es agrupar las potencias que tienen la misma base. Por un lado tenemos estas de aquí y por otro lado este grupito de aquí. Si cogemos estas dos primeras, división de potencias de la misma base, restamos los exponentes. Quedaría 2 elevado a
8 menos 6 a 2. 2 elevado a 2 por, cogemos este grupito de aquí. Al multiplicar tenemos que sumar los exponentes. 8 más 3, 11. Nos queda entonces 3 elevado a 11 y está partido por 3 elevado a 8. Hacemos ahora esta división dejando la misma base que el 3 y restando los exponentes. 11 menos 8 que serían 3. El 2 al cuadrado que teníamos antes y 3 elevado a 3. Ya tenemos nuestra expresión simplificada. Como las potencias son pequeñitas, podríamos desarrollarlas. Sería 4 por 3 al cubo, que sería 27. Y el resultado, que sería 108. Pues hasta aquí la sesión de hoy. Recordad de apuntar todas vuestras dudas para poder resolverlas en la próxima clase.